La salmonicultura, la crianza animal, los impactos en la salud de estas actividades del hombre, bueno, son parte de lo que se trata y se trató en una charla que se organizó por parte del Colegio Médico en nuestra zona. Y tenemos justamente de invitado a quien la dio, un investigador con bastante experiencia en Chile, médico cirujano, Andrei Chernichin, eso es, que le decíamos, claro, de la Universidad de Chile, estaba leyendo su currículum, que prácticamente en la adolescencia usted comenzó investigando, tiene muchas publicaciones, más de 460 publicaciones científicas, y bueno, ¿y por qué abordar esta charla? ¿Por qué hacernos un llamado de atención, probablemente como colegio médico, a los ciudadanos del sur del país respecto a la salmonicultura, la crianza animal en general y los efectos que pudiera tener en la salud humana? ¿Qué evidencia científica hay para establecer alguna correlación en aquello? Bueno, en primer lugar, uno de los objetivos del colegio médico es proteger, ayudar al ejercicio de la medicina y también proteger la salud de la población en cualquier lugar que nos encontremos, que es el objeto de los médicos, para eso somos. Y por lo tanto, dentro de mi especialidad, la contaminación ambiental provoca problemas de la salud y nosotros tenemos que alertar de eso para que los ciudadanos puedan cuidarse, para los políticos cambien la legislación, para los que fiscalizadores busquen las transgresiones a las normas, de tal manera para proteger últimamente la salud de todos los habitantes del país. Ahora, centrémonos justamente en la crianza animal, vamos de lo macro tal vez a lo micro. En Chile hay crianza en cautiverio de peces, de aves, de otro tipo de animales, también bovinos, incluso en la zona central. Acá en el sur es más extensiva esa crianza, dadas las características de nuestra naturaleza, digamos, pero en otras zonas es de otra manera. ¿En cuál de estas actividades, o son todas igual riesgosas en su crianza, en su forma probablemente de alimentar esos peces, de mantenerlos o esos animales para la salud humana? Bueno, en Chile hay dos problemas graves de la salmonicultura. Uno, el uso de antibióticos que es masivo y que se aplican en grandes cantidades, y eso significa que con el tiempo, poco a poco, los gérmenes sensibles van a morirse y por lo tanto quedan solamente los resistentes y por lo tanto la población de los gérmenes resistentes a nivel ambiental, no en los peces, en el agua, en todas partes, va a quedar solamente resistente, y si alguien se infecta con esos gérmenes, puede que no haya algún antibiótico que pueda ser usado y puede causarle la muerte porque no hay antibiótico adecuado. Ese es uno de los problemas, la resistencia, la multiresistencia a los antibióticos de los gérmenes patógenos y de los otros. Y el otro problema que en algún momento se descubrió, que un producto de salmones exportado a Holanda fue rechazado porque tenía verde malaquita, un compuesto tóxico que produce cáncer y que está prohibido su uso en Chile. El verde malaquita se usa para echarle a los pequeños, a los huevitos, a los cuando se están desarrollando, para que después no tengan infecciones a hongo, pero eso se persiste en el pez en concentraciones menores. Y eso fue descubierto en Holanda y devolvieron los peces. La segunda vez que ocurrió lo mismo, la primera vez vendieron a otro país esos peces, la segunda vez nosotros como colegio médico reclamamos y dijimos esto no puede ser vendido ni en Chile, porque es tóxico y además está prohibido, ni exportado a otros países por motivos éticos. Ahora, entonces ahí se dijo, bueno, Chile se prohibió, pero a otros países no importa porque si no tienen reglamentación y no saben, que compren. Y entonces nosotros como colegio médico mandamos cartas a distintas representaciones diplomáticas alertando de la situación. La respuesta es que sí nos vamos a preocupar y si mandan peces de Chile vamos a medir y si hay verde malaquita no los vamos a devolver, los vamos a incinerar. Y después de eso en Chile fueron incinerados porque sería una vergüenza que se supiera que en otro país incineran peces chilenos. Esos fueron los dos problemas conocidos. Ahora, si se usa el verde malaquita o no en este momento, no puedo decirlo, no me consta, pero en algún momento se usó estando prohibido y por lo tanto debe haber un control aquí a que no se use. Pero ustedes como colegio médico entonces, ¿no creen en los controles sanitarios que hace el Estado
ya sea a través del Sernapesca, a través del propio Ministerio de Salud? Bueno, el hecho que han habido martillas de peces que fueron devueltas significa que en esas ocasiones no hubo control. Por lo tanto, si hay control es insuficiente. O sea, ¿ustedes creen que debería haber una mayor fiscalización de situaciones que puedan ser perjudiciales para la salud humana? O sea, una mayor acción del Ministerio de Salud. Y voy a dar un ejemplo. Hace pocos días atrás se descubrió que había venta de peces en descomposición en el central pesquero, que habían ahí, lo midieron, probablemente los requisaron, no sé, pero habían. Y eso significa que el terminal pesquero, que era un terminal con muchas medidas que se tomó en su construcción, fue financiado por los japoneses, simplemente dejaba pasar peces en descomposición para la venta, lo cual significa que en algún lugar los controles no se cumplen. Ahora, para desmitificar, Andrei, en algún momento se habló del uso excesivo de hormonas en algunas crianzas también de animales, por ejemplo las aves en Chile. Yo recuerdo décadas atrás que eso se habló, que eso estaba generando sobre todo algunos efectos en los preadolescentes. ¿Qué tan real fue eso y qué tan real es el control hoy día frente a ese tipo de crianzas? Bueno, después de realizar algunos trabajos con el doctor Alfred Bongiovanni, donde yo estuve en Filadelfia, que él descubrió una epidemia de telarquía prematura en habitantes de Puerto Rico por consumo de pollo con hormonas, yo decidí, todavía no estaba como de ninguna comisión del colegio médico, estábamos en dictadura todavía, comprar pollo de distintas orígenes, sacar el hígado, tratar de extraer las hormonas que tenía, inyectárselo a ratas de laboratorio impúberes. Y se produjo una intensísima reacción estrogénica. Inmediatamente el útero creció y por lo tanto había grandes cantidades de estrógeno. Hicimos la denuncia y después de muchas denuncias que hicimos, al final la empresa no pudo, una empresa avícola no pudo defenderse porque entregó información que no era verídica y me imagino que ahora no usan o usan poco. Eso le iba a preguntar, ¿y eso décadas más tarde no se ha vuelto a investigar? ¿Usted no ha vuelto a realizar pruebas de laboratorio respecto a aquello? Todo eso es muy caro hacer esos estudios, pero nadie se ha quejado más de la telarquía prematura. Probablemente bajaron las cantidades de hormonas porque del extranjero tengo buena información de que dejaron de comprar pollo chileno porque tenían hormonas y eso sirvió para desincentivar su uso en Chile. Para que todos intentamos, telarquía prematura en las niñas, ¿qué produce? Produce la telarquía prematura el crecimiento mamario entre los 6 meses y 3 años de edad en niñas y en varones se llama ginecomastia, pero prematura también. A esa edad no debería producirse, a menos que el niño o la niña estén expuestos a hormonas estrogénicas a esa edad. Por lo tanto, si una mamá encuentra que tiene un desarrollo mamario, una niña de esa edad, lo primero tiene que ir a un médico especialista, ¿no? Por supuesto, y ese puede deberse a consumo de hormonas de origen exógeno y eso deja secuelas para más tarde en la vida. ¿Qué se debe hacer entonces desde el punto de vista del colegio médico hoy día con la alta cantidad de animales de crianza que los chilenos consumimos? Nosotros probablemente el pollo es nuestra principal carne de consumo y que además se recomienda bastante por el tema del bajo colesterol, a diferencia de las carnes rojas, y también el pescado es un alimento que se promueve bastante. Pero ustedes tienen sus dudas respecto a todo lo que sea peces de cautiverio. O sea, más que la duda es la manera como se cultivan, porque en Noruega, por ejemplo, tienen una norma que no pueden tener más de pocos peces, no tengo la cifra aquí, por jaula, por metro cúbico de agua. Y en Chile es mucho más la concentración, por lo tanto tienen que usar más antibióticos, tienen que poner más nutrientes al agua, lo cual significa que se desarrollan otros microorganismos, da lugar a las mareas rojas, que crea otros problemas, porque justamente se hacen las cosas como no debieran hacerse. ¿Qué productos son cancerígenos que podrían provocar justamente con que toda la gente que nos está viendo cuando consume debería tener alguna voz de alerta y leer el etiquetado y tener más cuidado? Bueno, las hormonas de crianza de los animales, pollos y también
animales superiores, pues vacunos, cerdos, puede favorecer el desarrollo del cáncer. Ahora, otros aditivos, bueno, el alimento de los pollos en Chile contiene arsénico y ese arsénico también es un carcinógeno. Si las empresas dicen que no se absorbe, yo tengo mis dudas, porque por algo lo dan a los animales porque crecen más, o sea, algo se absorbe. Y después hay muchos productos que producen cáncer que no son intencionalmente agregados a, digamos, a la crianza animal, pero que son productos de otras industrias que contaminan el ambiente, por ejemplo, dioxinas o hidrocarburos policíclicos aromáticos, por las termoeléctricas, por las empresas que producen celulosa, y esas al pasar al agua y nutren a los peces, o las tierras, contaminan la tierra donde crecen el pasto que es dado a los animales, a los vacunos, eso produce cáncer y si nosotros consumimos esas enfermedades, son carcinógenos que pueden afectar al ser humano. Ahora, siguiendo esa línea, por ejemplo, los efectos que esto pudiese tener en el tiempo. ¿Qué pasa con las madres embarazadas, por ejemplo? ¿Qué cuidados debe tener, entendiendo este cuadro que usted nos está planteando, en nuestro país donde hay un uso de químicos bastante importante en todo tipo de industrias de alimentación? Bueno, hay muchos plaguicidas que son tóxicos y producen distintos problemas, pero yo quiero mencionar dos solamente. El arsénico. El arsénico, la exposición crónica, produce cáncer pulmonar de la vejiga, varios cánceres y también problemas cardíacos. Pero la exposición prenatal a arsénico produce cambios irreversibles en el pulmón que hace que la persona adulta joven tenga más probabilidad de morirse de bronquiectasia. Eso sí es que estuvo expuesta cuando era feto. Cuando era feto, porque los que o sea, ya antes nacieron, de nacer, digamos. los que nacieron y los primeros años de vida vivieron con mucho arsénico, no hay efecto. El problema es antes del nacimiento. Y eso se descubrió en un estudio en Antofagasta. Eso le decía, porque Antofagasta es la ciudad por excelencia con contaminación por arsénico en Chile. Claro, y ahí la mortalidad por bronquiectasia en esas edades aumentó en 46 veces comparado con lugares donde hay poco arsénico. Ahora, las dioxinas y otros agentes. Las dioxinas inhiben prenatales, inhiben el desarrollo cognitivo, producen deficiencia intelectual, deprimen la inmunidad, producen una feminización del sexo masculino que es morfológica y conductual y además afectan también el aparato respiratorio y produciendo distintos problemas pulmonares que se traducen en una peor función de los pulmones. Doctor, entonces, ¿qué hacer en Chile? Si nosotros estamos tan expuestos a tantas posibilidades de químicos, entendiendo además que son industrias que están revisadas, por eso yo ahí coloco el acento, se supone que hay un Ministerio de Salud que debe cumplir con toda una normativa sanitaria, pero ustedes como colegio médico, al encender las alarmas, vuelvo a preguntarle, ¿no creen que efectivamente el Ministerio de Salud esté cumpliendo con su rol o creen simplemente que hay que investigar más de este tema? Bueno, investigar se puede muchos años y no hacer nada, pero a diferencia de Europa, donde ocurrió exactamente lo mismo 40, 50 años atrás, se asustaron, hicieron leyes mucho más estrictas y el problema ya no existe. O sea, cambiar las leyes. Claro, por lo tanto, hay que crear conciencia en la población, hay que crear nuevas normas, mucha fiscalización, y eso demora que la población entienda, por lo tanto es importante también una campaña de educación. Y aquí la prensa es fundamental, porque si se dice no se preocupe, no va a pasar nada, la gente no se preocupa y seguimos igual. ¿Qué hacemos entonces con la gente que nos está viendo? Probablemente una mamá, una mujer embarazada, que sin duda le va a preocupar todo lo que estamos conversando. ¿Qué se puede hacer frente a esto? ¿Qué cuidados hay que tener con la alimentación, por ejemplo, entonces? ¿Y en qué periodos de la vida? Bueno, el periodo más crítico es el prenatal, los últimos 3 meses del embarazo y los 2 años primeros de vida postnatal, que hay que cuidarse mucho y hay que seguir los consejos justamente de los médicos y justamente no tener miedo de hacer denuncias cuando hay problemas. Hay que denunciarlo porque la única manera de corregir lo que hay es denunciando y presionando. O sea, aquí yo lo que entiendo también con usted, doctor, es que esto se produce fundamentalmente en productos que han sido criados por el mismo hombre. Por lo tanto, con mucho químico, con antibióticos, con exceso probablemente de una serie de otros factores que van haciendo que haya mayor resistencia por parte de las bacterias, de los gérmenes, etcétera.
Por ende, aquella persona que se crió en el campo, casi con esa imagen idílica de nuestro sur en una isla, que probablemente consumía las papas y las lechugas que cultivaba ella misma, que tomaba los pescados que estaban en el mar libremente, ¿no debería tener ningún tipo de problema? No tiene ese tipo de problemas, tiene otros porque faltan médicos, porque falta educación también. No, por cierto, pero en términos de consumo de alimentos. En términos de consumo yo diría que es mucho más sano que la comida de campo. Claro, nuestras abuelas, por ejemplo, evidentemente que consumían productos bastante más sanos. Sí. Tomaban la leche ahí mismo de la vaca, claro, no estaba pasteurizada, pero probablemente la vaca a su vez había sido solo criada con pasto, que era pasto absolutamente con crecimiento normal, sin ningún tipo de... Y no se usaba plaguicida. Claro, exactamente. Entonces, es toda una cadena, por ende, vuelvo a insistir, a las mamás que nos están viendo, ¿qué cuidado hay que tener? Bueno, cuidarse de todo, comprar productos, leer qué es lo que dice la etiqueta, escuchar lo que aparece en la prensa, si se descubre que algún producto no es bueno para la salud, hacerle caso a eso, y eso es importante. ¿Ustedes como colegio médico están entregando información constantemente? ¿Continúan haciendo investigaciones o no tienen recursos hoy día como para seguir haciendo investigaciones? Bueno, dentro de los recursos que tenemos y las personas que forman la comisión o el departamento ahora de medio ambiente, hacemos investigaciones, damos información a la prensa, y presionamos a las autoridades de turno para que cambien las normas. Y tenemos buenos resultados en algunos casos, no siempre. Bien, pues gracias por estar con nosotros y darnos estas luces respecto a lo que puede ocurrir. Por lo tanto, claro, uno queda con cierto nivel de preocupación. Probablemente muchos estarán diciendo, bueno, habrá que vivir como antiguamente se vivía en el campo, consumiendo productos lo más naturalmente posible, ¿verdad? Sí. Así es. Así es. Bueno, el doctor entonces Andrei Chernichin, así es. Así es. Chernichin Varlamov, padres rusos, ¿no? Sí. ¿Usted nació en Chile, sí? Sí. Muy bien, pues entonces le agradecemos a él, médico cirujano de la Universidad de Chile, pero como profesor también titular del Laboratorio de Endocrinología Experimental y Patología Ambiental del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, como le decíamos, con una vasta experiencia en investigaciones en nuestro país, más de 460 publicaciones científicas y hoy justamente como representante de esta área del Colegio Médico de Chile. En ese contexto vino a dar justamente a nuestra zona la charla Salmonicultura, crianza animal y otras actividades antropogénicas, impactos en la salud. ¿Cuáles son los impactos? Los que acabamos de conversar. Junto al doctor entonces, les decimos gracias, hasta una próxima oportunidad. Esto es El Pulso de la Noticia en la televisión regional, aquí en Vértice TV. Hasta pronto. Vértice TV, con el auspicio de BTR, Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, presentaron El Pulso de la Noticia. En solo una década, la ciudad de Puerto Montt pasó de tener 175.000 habitantes a casi 250.000 y se proyecta que para el año 2030 sume 115.000 nuevos habitantes. Para planificar este crecimiento, la Municipalidad de Puerto Montt propone las siguientes alternativas de estructuración territorial. La alternativa de extensión considera el Puerto Montt como una ciudad que sigue expandiendo sus límites hacia áreas no urbanizadas. La alternativa de consolidación privilegia el crecimiento en zonas estratégicas denominadas subcentros. La alternativa de densificación propone ocupar las zonas centrales con edificación de mayor intensidad de uso y altura. ¿Cuál de todas estas opciones te gustan más para el Puerto Montt de 2030? Para participar, debes dirigirte a la municipalidad y estar atento a las fechas de cada evento de participación ciudadana. Más información en www.puertomont.cl. ¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año. Te protege del viento y la lluvia. Deja en su destino a quienes más amas. Y te espera todos los días para llevarte a tu hogar.
Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merece. SBT, Estacionamientos Subterráneos. Hay personas únicas, como tú, que tienes un negocio y debes cumplir varios roles. Eres de los que están en todas, porque tienes múltiples propósitos. Que resulten todos tus planes, que tus proyectos se cumplan, que la vida te sonríe y tus clientes también. Pero si te quedas sin internet o sin teléfono, puedes perder mucho más que tiempo. Contratando BTR Negocios, cuentas con todo lo que necesitas. Además, un call center exclusivo y un servicio técnico express que ahora llega a tu negocio dentro de 8 horas hábiles. Contrátalo en btr.com. BTR Negocios. Vívelo hoy.